Vamos a presentarle a quienes nos acompañan en el panel de hoy. Voy a partir por quien tiene más autoridad. Sergio Muñoz Riveros. Autoridad, dije. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. Luego seguimos con don Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Universidad de la Sociedad, y profesor universitario. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y nos acompaña, como suele ocurrir por lo menos una vez al mes, Martín Monet, quien es analista de estudios de Public Affairs y con quien vamos a comentar la última encuesta Pulso Ciudadano. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, profe. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Salimos con algunos titulares rápidos que además nos permiten poner un poquito de música para darle ambiente a esta conversación. Cantante Shakira, esa sí que yo sé quién es. Rompe récords con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, recaudando más de 130 millones de dólares y vendiendo más de 1 millón de entradas en sus primeros meses. A ver, Shakira, ¿qué nos ofrece en el último disco? Sergio Muñoz me mira con cara de ¿qué están oyendo? Que no tiene puestos los audífonos. No, perdón. Se realizará una segunda edición del Festival Paraíso Pop el 13 de septiembre en el Movistar Arena, en donde participarán destacados artistas nacionales como Alex Anwandter y Juliana Gatas. No sé, ¿tienes música de Juliana Gatas o no hay? Ya. Y de Alex Anwandter tenemos algo, a ver. Se me escapa el control. Martín, ¿tú conocías esta música, no? Sí, pero... Martín lo veo cabeceando. Y cerramos con una noticia que yo pedí que por favor la pusieran en la pauta porque a mí me dio escalofrío. El actor, Cristian Campos, reveló detalles del ataque a su casa en Tunquén. Un incidente en el que se encontraron esqueletos de conejos y sangre en las ventanas. El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo y el actor interpuso una denuncia ante Carabineros. No sé, yo no pude dejar de asociar esta situación a la acusación que ha tenido, en fin. No quisiera estar en sus zapatos, realmente me pareció escalofriante y quise compartir esto con ustedes porque, bueno, esperemos que se quede aquí. Bueno, los titulares del programa... Acusación, perdón, de la cual fue sobreseído. Por supuesto, no ha pasado nada, pero ha estado en el ojo de la noticia, ¿no? Bueno, Cristian Campos, una persona hiper conocida, con la acusación que le hicieron, obviamente se levantó mucha olita y después salió libre de polvo y paja, como dicen. Bueno, los titulares del programa de hoy son, por lo menos dos, y todo el público lo tiene que estar adivinando. Uno, las últimas encuestas, Pulso Ciudadano en particular, por eso tenemos a Martín Monet con nosotros, y la cuenta del presidente Boric. Vamos a partir con las encuestas. Martín, no sé si quieres darnos un resumen rápido de los principales números. Yo me centraría en las presidenciales, porque los otros temas quizás los podemos tocar después cuando hablemos de la cuenta, que tienen que ver más con la situación país y demás, pero las presidenciales... Sí, tenemos varios temas, como usted decía, profe. En cuanto a las presidenciales, me parece que lo más relevante que ha ocurrido es que se da esta situación en que la candidata Janet Jara está hoy en día virtualmente empatada con Carolina Toa, que hasta el mes pasado había tenido una ventaja considerable contra sus competidores. Se pega un salto, según el Pulso Ciudadano, de 3.4, ¿no?, puntos porcentuales. Es decir, antes estaba en 4 y sube a 7.4. Es, junto con Franco Parisi, ojo, junto con Franco Parisi, las dos candidaturas que más crecen en esta medición, que toma la variación es de un mes, ¿o no? Claro, la última medición fue un mes. Son aquellas que tienen diferencias significativas en relación con el mes anterior. ¿Tienes alguna opinión? Ya está una pregunta extendida a Claudio y Sergio que nos acompañan. ¿Tienes alguna opinión acerca de lo que está explicando el ascenso de Janet Jara? Yo estuve viendo también algunas explicaciones ahí y ya las vamos a compartir. Mira, yo creo que la clave en términos del ascenso de Janet Jara tiene que ver con dos cosas. Primeramente, el despliegue de su campaña ha sido principalmente hacia el sector joven y es justamente en ese segmento etario en donde es más popular que Carolina Toa. Eso en primer lugar. Creo que además Janet Jara, cuando fue ministra, tuvo un par de victorias, digamos, importantes en términos de currículum. Carolina Toa tiene a su haber la asociación del caso Monsalve. Hace poco hubo noticias a propósito de eso, así que eso puede haber incidido.
Pero yo creo que tiene que ver con eso. Janet Jara es una candidata carismática que ha hecho una campaña en la que ha sabido apuntar hacia un público y ganárselo, digamos, con éxito, así que me parece que va por ahí. Yo les resumo a todos nuestros auditores de una carrera cómo están posicionados y cuál fue la variación que tienen los candidatos hoy día respecto a su última evaluación, para escuchar luego a Sergio Muñoz y Claudio Alvarado, que nos acompañan esta tarde. Evelyn Matei tiene hoy día 21.5, decreció respecto a la última evaluación en 1,13, o sea, su tendencia respecto a la última a la baja. José Antonio Cast está en 17.5, él tuvo un salto de 2.8 respecto a la última evaluación. La tendencia en este caso es al alza. Johannes Kaiser prácticamente se mantuvo en 7.4, tiene una variación mínima. Janet Jara, como ya lo decía Martín, está en 7.4, es un empate técnico con Johannes Kaiser, pero se pegó un salto hacia arriba de 3.4, es significativo. Carolina Toá está en 6.4 y bajó respecto a la última evaluación 1.6, más que Evelyn Matei. Y Franco Parisi está en 5.8, pero se pegó un salto 3.4. Franco Parisi yo creo que es un actor a tener en cuenta porque desordena el gallinero, todavía faltan varios también. Y por último Gonzalo Winter, que está en 3.6 y bajó. Gonzalo Winter también baja, que es una cuestión, una tendencia que se confirma con lo que nos muestra Cadén, que ya comentaremos. Pero me interesa escuchar a Sergio Muñoz, tus primeras impresiones a propósito de lo que están mostrando los números. Luego nos vamos con Claudio Alvarado. Sí, comentábamos antes de empezar el programa con Martín este asunto de la lectura de las encuestas, ¿ah? Tiene complejidades, tiene problemas, porque depende tanto de la metodología usada en cada encuesta. No se pueden comparar unas con otras porque tienen metodologías distintas. La encuesta Cadem, que es semanal, que es una apuesta bastante audaz, ¿verdad? Es primera vez que se intenta esto. Claro, pueden mostrar variaciones, qué sé yo, pero que en el largo plazo probablemente no tienen tanta significación. Ahora, por ejemplo, distorsiones a veces en la encuesta. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Y aparece Michelle Bachelet, cuando todo el mundo sabe que Michelle Bachelet no será candidata. Entonces hay ahí ya un elemento extraño. Enseguida, no olvidemos que la mayor parte de las encuestas muestran que alrededor de un 30% de los electores no se pronuncia y van a tener que pronunciarse. Con voto obligatorio tienen que pronunciarse. Entonces, mejor no pensar que son anticipos, anuncios del resultado. Faltan 5 meses, ¿verdad? Las variaciones dicen poco todavía. Vamos a ver qué pasa con si es cierto esto de que la candidata Janet Jara se consolida con la posibilidad de ganar la primaria. Creo que eso es óptimo para los competidores de la derecha. Competir con una candidata comunista. El mejor de los escenarios visto desde la derecha. Claro, porque la candidata más temible, podríamos decirlo, es Carolina Toá, ¿verdad? Desde el punto de vista de los votos. La posibilidad, cuando llegue el momento en que votamos todos, ¿verdad? Que votamos todos en la elección de noviembre, la posibilidad de Carolina Toá es, creo yo, de crecimiento mayor que el de la candidata del PC. Pero bueno, veremos cómo se da. Don Claudio Alvarado, sus primeras impresiones. Ciertamente un eventual alza y para qué decir un triunfo de Janet Jara desde el punto de vista puramente electoral asoma, al menos en principio, como una buena noticia para los candidatos de oposición, porque todo indica de que, sobre todo en el contexto actual, los candidatos de oposición le ganarían más fácilmente a ella o con menos dificultad en comparación a Carolina Toá, pero al mismo tiempo siempre estas cosas son un arma de doble filo. Ese mismo elector que prefiere votar por un candidato de oposición antes que por Janet Jara, sin lugar a dudas, también intuyo que al menos muchos, no digo que todos, pero muchos de ellos preferirían que la presidenta entre ellas dos fuera Toá y no Janet Jara, digamos. Siempre hay un arma de doble filo. Ahora, más allá de eso, yo coincido con Sergio en que efectivamente las encuestas son una foto del momento, que a veces le da más importancia de las que tienen. La cuestión metodológica influye muchísimo, y eso ocurre especialmente en el caso de las encuestas de cara a una primaria que es con voto voluntario,
Porque cuando todas las encuestas indican algo más o menos semejante y además estamos asumiendo el escenario de voto obligatorio, una cosa, pero en el caso de una primaria que es en un mes más, para la cual no hay ningún tipo de ambiente electoral, el clima social no está en esa sintonía, digamos, y en la que además hay un voto voluntario, la verdad, un enigma. Uno intuye de que si vota poca gente, eso favorecería a candidaturas como la de Winter o Jara en desmedro de Toá, y a la inversa de que si votara mucha gente, eso debiera favorecer a Carolina Toá, dado que es la candidata dentro del grupo de los candidatos de izquierda, la más cercana o que viene de la centro izquierda. Pero la verdad es que todo esto es un enigma, y da la impresión de que vamos a tener poca información hasta que estemos muy encima de las elecciones mismas, de las primarias, porque no hay ningún ambiente. Entonces hoy día, de hecho, me parece que poca gente se atrevería a aseverar cuántos electores van a haber ese día. La verdad es que yo creo que hasta ahora es muy enigmático. Bueno, Martín, de hecho, puedes comentarnos los datos que la misma encuesta Pulso Ciudadano tiene sobre el interés de la población en las primarias. ¿Lo tiene ahí a mano? Sí, dos cosas. Primero, totalmente de acuerdo con Claudio, esta primaria tiene la particularidad, además de que es la primera en la que va solamente un bloque, y considerando, por ejemplo, que los intereses de las candidaturas de derecha y lógicamente quienes se identifican con ellos tendría que ver con que Janet Jara podría ser una candidata más atractiva estratégicamente para ellos que Carolina Toá, o Gonzalo Winter también, podría llegar a pasar. O sea, lo que tenemos que preguntarnos, me parece que es también qué va a hacer la gente derecha con respecto a la primaria. ¿Se va a acercar a las urnas a votar, por ejemplo, por Carolina Toá porque la considera el mal menor en caso de? ¿Se va a acercar a votar por Janet Jara porque es un candidato que le da ventajas estratégicas de cara a una segunda vuelta? Entonces me parece que son cosas que hay que considerar. En segundo lugar, y para responderte, profe, nosotros medimos efectivamente el nivel de interés en las primarias de Unidad por Chile, y un 27,3% de los encuestados dijo estar muy interesado, llegando hasta algo más de un 60% en el caso de quienes se identifican con la izquierda, y de un 25% en caso de quienes se identifican con la derecha. O sea, no deja de ser un 25% de quienes se identifican por la derecha que contestaron esta encuesta dicen estar interesados o muy interesados en la primaria oficialista. Claro, es difícil, por eso como les comentaba, definir cuál va a ser el votante probable. Puede ser que este interés no se traduzca necesariamente en ir a votar, puede ser que sí, como les decía, puede ser que ese voto se traduzca en un voto para Carolina Toá, o que signifique un voto para Janet Jara o Gonzalo Winter. No sabemos qué es lo que va a pasar, por ahora es todo muy incierto. Sergio Muñoz, perdón, una cosita, hay que agregar, creo. Puede ser que la primaria oficialista finalmente no despeje el panorama en el mundo de las izquierdas. Así es, está Rodrigo Mundaca, entre otros. Claro, porque puede ocurrir, bueno, entiendo que Meo Enríquez, candidato profesional, está juntando las firmas, ¿verdad? Sí, con un despliegue digital muy parece fuerte. que Muy le está fuerte. yendo bien con las firmas. Las va a juntar. Entonces, y si logra inscribirse, uno puede pensar que él va a apostar por ese mundo, el mundo de las izquierdas. Y Mike Nichols, te apuesto que la junta. Pero yo Mike apuesto que Nichols es más bien inclinándose hacia la derecha, al centro. Hay otra posibilidad de candidatura, Rodrigo Mundaca, Sí, po. gobernador de Valparaíso. Así es. Que incluso en alguna entrevista dijo, si gana Carolina Toá, bueno, significa que debe levantarse una candidatura de izquierda a izquierda, digamos así. Entonces, todavía faltan muchas cosas que pueden pasar, fíjate. Tú pusiste, Sergio, en una columna publicada en Ex Antes, al final de tu columna, la primaria oficial, te estoy citando, la primaria oficialista es el capítulo final de un negocio político de cimientos precarios. Muy bonita frase. ¿Qué significa? Bueno, así lo entiendo. Es cosa de hacer memoria, cómo surgió todo esto, ¿verdad? El PC y el Frente Amplio apostaron por hundir a la centroizquierda, la Concertación, ¿verdad? Reemplazarla, borrarla, ¿verdad? Borrarla de la historia, los famosos 30 años, todo aquello. Entonces, esta cosa de que al final, por razones de interés electoral, el poder que puede repartirse, ¿verdad?, se produzca esta unión artificiosa, claramente,
que hemos visto los problemas que ha tenido para ponerse de acuerdo. Los tironeos, cuando termine el gobierno, a lo mejor van a aparecer algunas crónicas, ¿verdad? Algunos libros se publicarán respecto de cómo funcionó adentro el asunto, los tironeos, ¿verdad? Los equilibrios que tuvieron que hacer Marcel, la propia Carolina Toá, qué sé yo, para dar en el gusto a las distintas, a las dos almas. Ahí, bueno, yo creo que esto se termina, se acaba, el experimento de este bloque, incluso por razones de supervivencia a los partidos del llamado socialismo democrático, se les impone esta necesidad de diferenciarse o morir. Una línea de centro izquierda, ¿verdad?, que conecte un poco con la antigua Concertación, pero que separe aguas de la izquierda radical, por darle un nombre piadoso. Claudio Alvarado. Lo que pasa es que hay, me parece a mí, tras toda la cuestión electoral, tras lo que está pasando y que hoy día se ve en la primera palestra de la escena política, hay dos proyectos distintos en juego. Está el proyecto de Gabriel Boric, que es un proyecto de unidad de las izquierdas, articuladas por supuesto en torno al Frente Amplio como eje estructural, pero ese es el horizonte de Gabriel Boric, un horizonte de unidad de las fuerzas progresistas, del oficialismo, en fin, como del oficialismo actual, como se les quiera llamar, versus el proyecto histórico, digamos, post retorno a la democracia de la centroizquierda concertacionista. Y lo que ha pasado desde el 2011, pero especialmente desde el 2018-19 en adelante, es que hay pocas voces relevantes de la centroizquierda dispuestas a empujar lo que habitualmente empujaron del 90 a la fecha. De hecho, más bien lo que ha habido es una subyugación al proyecto del Frente Amplio. Y ahí me cuesta pensar que en el corto plazo vaya a existir esa ruptura de la que Sergio habla, porque los partidos están muy incentivados por las variables electorales y porque las pocas voces valientes, relevantes, que se atrevieron a reivindicar esa herencia concertacionista, al menos en comparación con los ejes dominantes del Frente Amplio, sacaron la voz para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Algunos separaron aguas, pero justamente está en su oposición al gobierno actual, que hoy día están articuladas con las fuerzas de oposición, digamos, esas voces que tienen protagonismo político. Uno piensa en Amarillos por Chile, Demócratas, son personas que vienen de la centroizquierda, muchos se siguen considerando centroizquierda hasta el día de hoy, pero hoy día ellos no se imaginan haciendo política, me parece a mí, con las fuerzas de la izquierda actual. Entonces, yo no veo cómo podría producirse aunque para Chile probablemente sería bueno bajo cierto punto de vista, yo no veo cómo podría producirse una rearticulación de la centroizquierda del proyecto que fue la concertación, porque, raya para la suma, hay gente que viene de ese mundo, Carolina Toá, que estuvo dispuesta a ser el brazo derecho de Gabriel Boric, que de algún modo expresa tácitamente cree en la unidad del progresismo, y están las fuerzas que vinieron de la centroizquierda y dijeron rechazo, pero que hoy día están articuladas con la oposición comprensiblemente también, digamos. Entonces, yo no veo en el corto plazo un horizonte de articulación de la centroizquierda que conocimos en los 90 y 2000. No lo veo viable políticamente en el corto plazo, más allá de que quizás, insisto, tendría efectos positivos. Estaban escuchando a Claudio Alvarado, estamos con Martín Monet, analista de estudios Public Affairs, que lleva adelante esta encuesta Pulso Ciudadano, y Sergio Muñoz Riveros. Tenemos que irnos a comerciales, pero ya vamos a estar de vuelta con el análisis de lo que fue la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric ayer domingo 1 de junio. No se despegue, estamos de vuelta aquí en la 92.1.